A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. Un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. A lo largo de todo el tiempo de conocer a Cristo hemos aprendido la bendición más grande que hay de poder comunicarnos con el pueblo y poder transmitir la palabra, pero también hemos aprendido a cómo comunicarnos con Dios, cómo depender de la comunicación y de la oración. A través de la palabra aprendemos cómo acercarnos a Dios en cada necesidad, en cada problema, en cada situación difícil, pero también aprendemos cómo acercarnos a Dios en los momentos gratos, en los momentos tranquilos, en los momentos de paz, en los momentos de sanidad, en los momentos de salud, en los momentos de paz y tranquilidad. También debemos de aprender cómo acercarnos a Dios en todo momento. Hay un modelo maravilloso que nos enseñó Jesús y que yo quiero en este momento poder hablar acerca de Jesús y la oración. Jesús y la oración. Es muy importante para cada cristiano poder estar en comunión con nuestro Dios y apreciar, amar el poder comunicarse con Dios. Quiero compartir con ustedes este tema, Jesús y la oración. Leemos la palabra de Dios en Juan 17:1, dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La Biblia traducción en la Biblia traducción del lenguaje actual dice este mismo pasaje de esta manera: Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo: Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo, yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres. Qué hermoso ver la relación de comunicación entre Jesús y el Padre Celestial. Esta oración de Jesús se hace en el contexto de su crucifixión, que aunque parece una humillación su crucifixión, es un momento de suprema gloria para Dios. La cruz es un momento en el que se expresa la gloria de Dios en el Hijo. Y esto expresa la oración que Jesús hizo antes de subir a la cruz. Esto es lo que expresa la gloria de Dios en el Hijo, mostrando el poder y amor por la humanidad. En esencia, Jesús está pidiendo que el Padre manifieste su gloria a través del Hijo y que a través de la glorificación del Hijo, el Padre sea glorificado también. Esta oración entonces se refleja en la unidad, dijimos, que hay entre el Padre y su Hijo Jesucristo. También esta oración de Jesús se conoce como la oración sacerdotal. Si leemos más adelante en este capítulo 17 del Evangelio de San Juan, nos habla que Jesús intercede por sus discípulos y por los que vendrían a creer en Él. Qué maravilloso pensar que Jesús oró también por ti y por mí y por todos aquellos que hemos creído en Él, porque no solamente esa oración fue para ese tiempo. Esa oración apuntaba hacia el futuro, para todos los que íbamos a venir a creer en Él como nuestro Salvador y Salvador Jesucristo.
Es una de las muchas veces que Jesús oró. Jesús oró muchas veces en su ministerio. En una de esas veces Jesús oró directamente al Padre, siempre oraba directamente al Padre por diferentes necesidades. Entonces Jesús era siempre y será siempre el modelo de nuestra oración, el modelo de alguien que amaba la oración, que amaba la comunicación con su Padre, que dependía de la oración. Para Jesús era indispensable la vida de oración. Y debe de ser para nosotros también indispensable, aún más para en ese momento tan difícil cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario. Jesús no dejó de orar en ningún momento. En el momento más difícil de Jesús en la cruz del Calvario, Jesús levantaba sus ojos hacia el cielo y dependía de su Padre Celestial. Oraba a Dios, aún en el momento, con sus brazos extendidos en la cruz. Jesús estaba en comunicación con su Padre Celestial. En ese momento tan difícil, Jesús no dejó de orar. Amado hermano, ¿en qué momento difícil te encuentras en este momento? Jesús te dice a ti y a mí que no dejemos de orar en ningún momento de nuestra vida, ya sea que estemos pasando en una dificultad, problema, enfermedad. No dejemos de tener esa comunicación y esa comunión con Dios a través de la oración. Jesús fue el modelo perfecto de la oración. Te digo, ni aún en su momento más difícil dejó de orar a su Padre Celestial. El momento más difícil de Jesús fue ese, su muerte en la cruz del Calvario. No dejó de orar. Creo que debemos conocer el aspecto de Jesús en cada una de sus actividades y cómo Él dependía del Padre Celestial y de la oración. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él nos mostró cómo caminar mano a mano y unidos en esa comunión, en esa unidad con el Padre Celestial. Si cada creyente quiere estar fuerte y bien fundamentado en la vida de fe, es de suma importancia conocer a fondo la vida de oración de Cristo, la vida de Cristo en otras áreas también. La cristología es la rama de la teología cristiana que se ocupa en estudiar en detalle a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ella también se contempla cada capítulo de los oficios de Cristo y se extiende hacia el sacrificio de Cristo. Entonces, en mi opinión, todo creyente debe ser bien diligente en conocer la cristología. La cristología bíblica es la que se centra en estudiar la persona de Jesús. No en vano, Jesús preguntó a sus discípulos en ese momento cuando Él estaba con ellos y les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? En Mateo 16:15. Entonces, en este sentido, por el bien de nuestra fe, mis amados, debemos de ser bien fieles a las Escrituras. Y necesario es e indispensable es un correcto entendimiento de la persona de Cristo Jesús. En particular, lo que tiene que ver con su naturaleza. A saber, nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Totalmente humano y totalmente divino. Entonces, el estudio dedicado, consciente de los evangelios nos enseña y nos provee vasta información al respecto, la vida de Jesús. Ahora bien, es fácil conocer ciertas actividades que fueron un patrón en la vida del Señor Jesucristo, y entre ellas, la oración.
La oración tiene una presencia notable en la vida de Jesús y en todo tipo de circunstancias donde Él se movía. Por ejemplo, después de sanar a un leproso, la gente lo buscaba, mas Él se apartaba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. En otra ocasión, mientras sus discípulos iban en la barca, luego de despedir a la multitud, Él fue al monte a orar. Marcos 6:46. Asimismo, en la última cena, oró al Padre delante de sus discípulos, diciendo que Él llegó para ese momento, para ser glorificado. Y en estos últimos momentos, antes de su arresto, en medio de su angustia, también Jesús oró en el Getsemaní, en Lucas 22:41. Y hago hincapié en esto. Jesús oró en sus momentos más difíciles de su vida. Él espera que nosotros también oremos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Que no entremos en la angustia, en la desesperación, en el desenfocarnos del sentido espiritual, el de buscar la guianza del Señor, la respuesta del Señor. Sí, que el problema que estás pasando no te abrume, ni te cierre tu mente, ni te desanime de tener esa comunión maravillosa con el Señor, en lo cual tú vas a salir adelante. Y Él te va a dar la respuesta, la paz, la seguridad, la guianza. La palabra de Dios dice aquí que Jesús oró toda la noche antes de llamar a sus 12 discípulos, pues no era una decisión tan fácil. Ahí vamos otra vez al punto. En el momento de tomar una decisión difícil, debes de orar al Señor. En el momento que estás en un momento tan estrecho de tomar una decisión, debes de orar al Señor. Jesús oró aquí, en Lucas 6:12. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una oración es agradable a Dios, tanto en su calidad como en su cantidad. ¿Sí? Jesús pasó toda la noche orando. Este tiempo era tan largo y Él lo usó para orar. Era una oración de cantidad, pero también era una oración de calidad. Era una oración sincera y era una oración espiritual. Ese carácter debe de tener nuestra oración. ¿Sí? Hay oraciones que Dios no aprueba, aunque sean largas oraciones. No es el tiempo, no es lo más que oremos. Como la oración con intención de ser vistos por los demás. Jesús dijo en Mateo 6:5, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden mirarlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ah, no, yo quiero recibir la recompensa de Dios, no la de la gente. La actitud de nuestra oración no es lo mucho que oremos, sino la calidad, la actitud, la motivación. Entonces, una oración que no es aprobada por el Señor también es si alguien no se reconcilia con la otra persona. Esa oración no es aprobada por Dios. La frase para que vuestras oraciones no tengan estorbo viene de 1 de Pedro 3:7. Entonces significa que el comportamiento de los maridos hacia sus esposas y viceversa debe ser respetuoso, considerado, ya que si en esto no se da el ejemplo, y si esto no es así,
sus oraciones serán bloqueadas e impiden ser escuchadas por el Señor. El Señor nos libre de esta clase de oración que tiene estorbo. La oración debe ser sin estorbos, con la intención de vida y con la devoción sincera. Debemos de evitar que caigamos en la repetición también, sin significado, ya que Jesús advierte contra esta clase de oraciones también en Mateo 6:7, cuando Él dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus largas oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una vez y otra. Ahora bien, ¿qué motivó a nuestro Señor Jesucristo a tan noble oficio de la oración? Si era Dios, ¿qué necesidad había de que Jesús orara? ¿Qué razones tenía Jesús para la práctica de la oración? Bueno, hay 3 razones que nos ayudan a entender la vida de oración de Jesús. Número 1, disfrutaba la comunión con su Padre Celestial. La noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Desde esta declaración entendemos que aún antes de la creación había entre el Padre y el Hijo una relación de amor y un disfrute mutuo cada momento entre la comunión del Padre y del Hijo. El Padre gozaba con el Hijo y el Hijo gozaba con el Padre Celestial. Y en Mateo 3:17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Creo que hay un motivo muy principal de nosotros al orar y es que amamos tener comunión con nuestro Padre Celestial. La oración no es una carga. La oración debe de ser un disfrute con Él. ¿Disfrutas tú, mi amado hermano, en ese tiempo de oración con el Padre Celestial? ¿Disfrutamos ese momento tan glorioso con Él? ¿Qué es la oración para ti? Se ha hablado muchas veces en nuestras iglesias, en diferentes lugares, acerca de la oración. Pero, ¿qué es en sí la oración para tu vida, para mi vida? En lo personal, yo creo que cuando amamos a una persona, anhelamos tener comunicación con Él. Anhelamos pasar tiempo hablando con Él. Entonces la oración no es llegar y repetir, sino llegar y hablar a nuestro Padre, hablar en el nombre de Jesús y conversar con Él y hablar de corazón, hablar y comunicarnos en un disfrute de estar con Él en su presencia. La oración no debe ser una carga, sino un deleite. A mí me parece que hablar de la oración es sumamente y directamente hablar del corazón del Padre. Es hablar de cuánto amamos a Dios. Es hablar de cuánto anhelo yo estar en comunicación con mi Padre Celestial, con Dios. Por eso no es de sorprendernos que Jesús tomaba tiempo a solas para la oración con Dios. El amor que hay entre ambos fue un vínculo que no se disolvió, ni siquiera fue interrumpido por el ministerio terrenal de Cristo y la vasta ocupación en su ministerio que Él estaba llevando a cabo aquí en la tierra. Ni en su momento más doloroso, dijimos, Jesús no se detuvo de hablar, de orar a su Padre Celestial. La pregunta es,
¿Será que nuestro llamado ministerial o nuestro servicio a Dios nos deja sin espacio para tener tiempo en la oración para ir a nuestro Padre Celestial? ¿O nuestros momentos más felices nos olvidamos de orar? ¿O en nuestros momentos más duros de la vida nos olvidamos, nos alejamos de la oración? Ya dijimos, la oración es una necesidad del alma, no es una obligación. Por eso es necesario decir que Jesús oraba porque disfrutaba la comunión de su Padre y que su misión no lo alejó de él, lo alejaba de él, sino al contrario. Su misión, su entrega, su ministerio lo acercaba al Padre Celestial. Número 2. En su humanidad, Jesús dependía del Padre. ¿Cuál es el ejemplo que vemos en Jesús? El ejemplo de oración. Número 1, dijimos que disfrutaba la comunión con el Padre. Y número 2, porque en su humanidad Jesús dependía del Padre. La Biblia también nos dice y nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen al área humana, a su humanidad. El apóstol Juan, en su primera epístola, se encargó de enfatizar que nuestro Señor no solo vino como Dios, sino también ha venido como carne. Primera de Juan 4:2. Y en virtud de su humanidad, participó de las aflicciones, miserias, necesidades del ser humano. Hoy hay que reconocer que si Jesús necesitaba fortalecer su humanidad dependiendo de la oración, nosotros también, y que en sus momentos difíciles necesitó orar. También nosotros, en nuestro sufrimiento, necesidades, necesitamos esa conexión con nuestro Padre Celestial, acercarnos en la oración. Por eso era absolutamente dependiente del Padre. Su sometimiento, su provisión, su protección venía del Padre Celestial. El único que podía entender su angustia y socorrerlo en su necesidad era el Padre Celestial. Su oración era una evidencia que dependía de la ayuda divina. Por eso, el escritor a los Hebreos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Entonces, a partir de ahí, vemos que Jesús también oraba porque como hombre dependía del Padre. Número 3, para modelarnos la vida que agrada a Dios. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia, nuestro ejemplo perfecto de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, piedad, pureza. El apóstol Pedro dijo que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. En ese mismo contexto decía que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:22 y 23. Entonces lo que el apóstol Pedro destaca es que la actitud que Jesús tenía de encomendarse a Dios es una vida de imitar, es un ejemplo de imitar. En especial cuando sufrimos. El apóstol dice, en este sentido, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Esto quiere decir, mis amados, que la vida de Jesús, incluyendo la vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre. Él es nuestro modelo y nosotros debemos de imitarlo. Nuestro Señor se limitó a ordenarnos
a orar, sino Él no solamente se limitó a ordenarnos a orar, sino que también Él mismo puso el ejemplo. Ahora bien, aunque la vida de oración de Jesús nos quede como un modelo, las primeras dos razones son también aspectos de nuestra comunión con Dios que debemos tener en cuenta. A través del sacrificio de Cristo ahora tenemos entrada libre al Padre Celestial en Hebreos 10:20. Y podemos también disfrutar su presencia, así mismos acercarnos confiadamente, dice Hebreos 4:16, acerquémonos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos hablando de esta parte tan importante y es la vida de oración. ¿Cómo estamos en esa área, mi amado hermano? ¿Cómo estás en tu vida de oración? ¿Cómo estamos en nuestra vida de oración? Creo que como amamos a Dios, así amamos la oración. Si amamos a Dios, si amamos a Jesús, así amamos la oración. No sé cuál sea tu situación ahí, pero debes de tomar en cuenta siempre la oración en medio de cualquier situación. Te dejo estas palabras. Tenemos el privilegio de que a través de la oración disfrutamos del amor del Padre y podemos depender de Él en todo momento, tal como lo hizo Jesús. La oración nos provee, nos ayuda para cada ocasión. Aprendamos a orar como Jesús oró. Él es nuestro ejemplo. Y también te voy a decir algo. Otros aprenderán a orar como nos vean orar a nosotros también. Lo hacemos con humildad para poder animar y motivar a otros. Hagamos eso siempre. Te dejo este mensaje en tu corazón y en esta semana pon metas de tu oración. Pon una meta, un lugar, donde, cuándo es tu mejor momento para hablar con el Señor. Yo sé que en todo momento, pero debe de haber un momento especial en el cual tú tienes tu altar de oración, tú tienes tu momento secreto de oración. Llévalo siempre en tu corazón. Debo de fortalecer mi vida de oración. Oremos al Señor y demos gracias por la comunión que Él nos permite tener con Él. Padre bueno, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la bendición y la motivación gloriosa que nos das a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos enseñes más lo que significa la vida de comunión contigo, la vida de oración contigo, que al amarte a ti, lo demostremos a través de la oración. Y cuando vamos en oración, Señor, a ti, es que te amamos, es que queremos hablar contigo. Fortalece a cada uno de mis hermanos que tenga una vida de oración permanente, Señor, fortalecida, disciplinada, y que puedan ver la respuesta gloriosa a través de la oración, pero sobre todo, que su amor por ti se fortalezca, Señor, que su fe por ti se fortalezca, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a tomar el ejemplo que Jesús nos dio de una vida de oración, Señor, y que en los momentos más difíciles, Señor, podamos tener en cuenta siempre que el refugio eterno está, Señor, en ir a tu presencia, en ir en oración, Señor, y que podamos amar tanto la oración como te amamos a ti, Jesús. Gracias por darnos estos ejemplos maravillosos en tu palabra. Fortalece y bendice a cada uno de mis hermanos en su vida de oración, que motiven a otros, que se motiven en su iglesia, Señor, que oremos por el mundo necesitado, que oremos por los necesitados, que oremos por otros, que sea nuestra oración de intercesión, además de tener una vida de comunicación contigo, de comunión íntima contigo, en el nombre de Cristo. Señor, toca a aquel amigo, a aquella persona que no se comunica contigo, que no sabe lo que es la vida de oración. Vuélvelo, Señor, a ti, que pueda, Señor, volver a ti y que pueda entregar su corazón a ti
y venir a hablar contigo, decir: Dios, si tú eres real, ven, cambia mi vida, salva mi vida, sácame de esta situación. Señor, muéstrale tu poder, que la oración, la comunicación, Señor, contigo es importante. Señor, salva y ministra en el nombre de Jesús. Sana aquel que está pasando, Señor, por momentos de enfermedad. Sánalo, levántalo, Señor. Escucha su oración, Padre, como dice tu palabra: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado Dios, gracias porque nos aseguras que si clamamos a ti, hay respuesta, porque tú eres el Dios de amor, tú eres el Dios de misericordia. Gracias, gracias por abrirnos este espacio y poder entrar libremente ante tu presencia para hablar contigo. Gracias al sacrificio de Cristo. Gracias, Jesús, por haber venido y poder abrir esa puerta de comunicación, de comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Este fue Principios para Vivir. Siempre aquí estamos a tus órdenes. Escríbenos una notita y dinos de qué manera este programa está siendo de bendición. Puedes también ir a nuestro canal de YouTube y poder darle like, suscribirte y pon tu comentario allí, por favor. Ayúdanos a seguir adelante transmitiendo este mensaje de la palabra de Dios. Espero tu respuesta y también para orar por tus peticiones. Dios te bendiga mucho. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Al 561-541-8002. Hasta la próxima.